Hola, hola, mi gente hermosa. Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismecitos y noticias del espectáculo turco. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Ya saben que este es su rinconcito para estar al día con todo lo que pasa con sus actores y actrices favoritos. Hoy prepárense porque tenemos un bombazo de aquellos. ¿Se acuerdan de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la parejita que nos robó el corazón en Love is in the Air? Pues la historia continúa, y no precisamente en una serie de televisión. Hoy les vamos a contar todo sobre la reacción de Kerem Bürsin al padre de Hande Erçel. Sí, escucharon bien. Prepárense para un drama digno de una telenovela turca, con emociones intensas, rumores que vuelan y, por supuesto, la opinión de nuestro querido Kerem. Antes de que nos sumerjamos en este mar de chismes jugosos, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no se olviden de darle al botón de suscribirse. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Aquí les traemos las últimas noticias, los mejores análisis y los chismes más calientes del mundo del espectáculo turco. Así que, ¿qué esperan? Únanse a nuestra comunidad y no se pierdan nada. Y si ya son parte de esta familia, muchísimas gracias por su apoyo. Sus comentarios y likes nos motivan a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, vamos al lío. Como les decía, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Para nadie es un secreto que su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, fue una verdadera locura. Love is in the Air fue un fenómeno mundial, y gran parte de ese éxito se debió a la química innegable entre estos dos actores. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó a su fin. La relación terminó, y aunque ambos han tratado de mantener un perfil bajo sobre el tema, los rumores y especulaciones no han cesado. Y ahora, para agregarle más leña al fuego, tenemos la reacción de Kerem al padre de Hande Erçel. Pero, ¿qué fue lo que pasó exactamente? Para entender la magnitud de este bombazo, primero tenemos que retroceder un poco y poner en contexto la relación entre Hande Erçel y su padre, Kaya Erçel. Hande siempre ha sido muy unida a su familia, y su padre ha sido una figura fundamental en su vida. Kaya Erçel siempre ha estado presente para apoyar a Hande en su carrera, acompañándola a eventos y celebraciones importantes. De hecho, muchos fans han notado la fuerte conexión entre Hande y su padre, destacando el cariño y admiración mutua que se profesan. Ahora, imagínense la escena. Un evento público, alfombra roja, flashes por todas partes, y ahí están, Kerem Bürsin y Kaya Erçel en el mismo lugar. Los rumores sobre la ruptura entre Kerem y Hande todavía están frescos en la memoria de todos, y la tensión en el aire es palpable. La pregunta que todos se hacen es, ¿cómo reaccionará Kerem al encontrarse con el padre de su exnovia? ¿Habrá un saludo cordial? ¿Un intercambio de palabras incómodas? ¿O simplemente se ignorarán mutuamente? Pues bien, la respuesta a esta pregunta ha sido objeto de debate en las redes sociales durante días. Según testigos presenciales, el encuentro entre Kerem y Kaya Erçel fue interesante. Algunos dicen que Kerem intentó saludar a Kaya con un gesto amigable, pero que este último lo ignoró por completo. Otros afirman que hubo un breve intercambio de palabras, pero que el ambiente era sumamente tenso. Y hay quienes aseguran que simplemente se evitaron mutuamente, tratando de no cruzarse en todo el evento. La verdad es que no hay una versión oficial de lo que realmente sucedió. Pero lo que sí es cierto es que la reacción de Kerem ha generado un sinfín de especulaciones. Algunos creen que Kerem se sintió humillado por la actitud de Kaya Erçel, mientras que otros piensan que entendió la postura del padre de Hande, considerando que la ruptura entre él y la actriz no fue precisamente amistosa. Pero, ¿qué fue lo que dijo Kerem al respecto? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Después del evento, Kerem fue abordado por varios medios de comunicación, quienes le preguntaron directamente sobre su encuentro con Kaya Erçel. Y la respuesta de Kerem fue ambigua. No confirmó ni negó que haya habido algún tipo de confrontación, pero tampoco se mostró particularmente efusivo al hablar del tema. Kerem se limitó a decir que respeta mucho a la familia de Hande, y que entiende que Kaya Erçel es un padre que siempre ha velado por el bienestar de su hija. También añadió que no tiene ningún problema con Kaya, y que espera que en el futuro puedan tener una relación más cordial. Una respuesta diplomática sin duda, pero que no aclara mucho sobre lo que realmente pasó. Pero como ya saben, en el mundo del espectáculo turco nada queda oculto por mucho tiempo. Poco después de las declaraciones de Kerem, empezaron a circular rumores sobre una supuesta conversación que Kerem habría tenido con un amigo cercano, en la que habría expresado su frustración por la actitud de Kaya Erçel. Según esta fuente anónima, Kerem se habría sentido dolido por el hecho de que Kaya lo haya ignorado, considerando que durante su relación con Hande, él siempre se portó muy bien con toda la familia. Obviamente esta información no ha sido confirmada por Kerem ni por su representante, pero ha sido suficiente para encender aún más la polémica.
Los fans de Kerem han salido en su defensa, criticando la actitud de Calla Ercel y acusándolo de ser injusto con el actor. Por otro lado, los fans de Ande han apoyado a su padre, argumentando que tiene todo el derecho de proteger a su hija y de no tener una buena relación con su exnovio. En medio de todo este revuelo, también han surgido teorías conspirativas sobre la verdadera razón de la ruptura entre Kerem y Ande. Algunos creen que Calla Ercel nunca aprobó la relación entre su hija y Kerem, y que habría influido en la decisión de Ande de terminar el noviazgo. Otros piensan que la ruptura se debió a problemas de agenda y a la presión mediática, y que la actitud de Calla Ercel es simplemente una consecuencia de la situación. La verdad es que solo Kerem y Ande saben lo que realmente pasó entre ellos. Pero lo que sí es evidente es que su ruptura ha dejado una huella profunda en el mundo del espectáculo turco, y que la relación entre Kerem y la familia de Ande no parece ser la mejor en este momento. Ahora, vamos a analizar un poco más a fondo la reacción de Kerem Bürsin. Como les decía, su respuesta fue bastante ambigua y diplomática. Pero, ¿qué podemos inferir de sus palabras? En primer lugar, creo que es importante destacar que Kerem se mostró respetuoso con la familia de Ande. En ningún momento criticó a Calla Ercel, ni hizo ningún comentario negativo sobre él. Esto demuestra que Kerem es un hombre maduro y que sabe cómo comportarse en situaciones difíciles. En segundo lugar, creo que Kerem dejó entrever que no está de acuerdo con la actitud de Calla Ercel. Al decir que espera que en el futuro puedan tener una relación más cordial, Kerem está implícitamente reconociendo que la relación actual no es la mejor. Esto sugiere que Kerem se sintió dolido por la actitud de Calla, pero que está dispuesto a dejarlo atrás y a seguir adelante. En tercer lugar, creo que Kerem trató de minimizar la importancia del incidente. Al no confirmar ni negar que haya habido algún tipo de confrontación, Kerem está intentando evitar que la polémica se agrave. Esto demuestra que Kerem es consciente de la atención mediática que genera su vida personal, y que está tratando de proteger su imagen y la de Ande. Pero, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Creen que Kerem y Calla Ercel podrán superar sus diferencias y tener una relación más cordial? ¿O la ruptura entre Kerem y Ande ha destruido cualquier posibilidad de reconciliación? La verdad es que el tiempo lo dirá. Pero lo que sí es cierto es que este incidente ha dejado al descubierto las tensiones que existen entre Kerem y la familia de Ande, y que la situación no parece ser fácil de resolver. Mientras tanto, tanto Kerem como Ande están enfocados en sus carreras profesionales. Kerem está trabajando en nuevos proyectos cinematográficos y televisivos, y Ande está protagonizando una nueva serie que promete ser un éxito. Ambos están tratando de dejar atrás el pasado y de seguir adelante con sus vidas. Pero como ya saben, en el mundo del espectáculo turco nada es fácil. Los rumores y especulaciones seguirán persiguiéndolos, y su relación siempre será objeto de interés para los medios de comunicación y para sus fans. Y hablando de los fans, quiero aprovechar este momento para enviarles un saludo a todos los seguidores de Kerem y Ande. Sabemos que muchos de ustedes todavía sueñan con una reconciliación entre ellos, y que les duele verlos separados. Pero también sabemos que son fans inteligentes y que respetan las decisiones de sus ídolos. Les pedimos que sigan apoyando a Kerem y a Ande en sus carreras profesionales, y que no se dejen llevar por los rumores y especulaciones. Recuerden que lo más importante es el respeto y la admiración que sienten por ellos como actores y como personas. Ahora, para darle un toque final a este drama, vamos a hablar de las reacciones en las redes sociales. Como era de esperarse, el encuentro entre Kerem y Calla Ercel se convirtió en tendencia en Twitter y en otras plataformas. Los fans de Kerem y Ande se enfrentaron en una batalla campal de comentarios, defendiendo a sus ídolos y criticando a sus detractores. Algunos usuarios acusaron a Calla Ercel de ser un padre controlador y de no permitir que Ande sea feliz. Otros lo defendieron, argumentando que tiene todo el derecho de proteger a su hija y de no querer que se relacione con alguien que la lastimó. Por otro lado, algunos usuarios criticaron a Kerem por no haber sido más sincero sobre su ruptura con Ande, y lo acusaron de estar utilizando el incidente para generar publicidad. Otros lo defendieron, argumentando que siempre ha sido un caballero, y que no tiene la culpa de la actitud de Calla Ercel. En medio de todo este caos, también hubo algunos comentarios humorísticos y memes que trataron de aligerar la tensión. Algunos usuarios hicieron bromas sobre la incomodidad del encuentro entre Kerem y Calla Ercel, mientras que otros crearon montajes con fotos de los dos actores, tratando de imaginar lo que podrían haber estado pensando en ese momento. La verdad es que las redes sociales son un arma de doble filo. Por un lado, permiten a los fans expresar sus opiniones y conectar con sus ídolos. Pero por otro lado, también pueden ser un caldo de cultivo para el odio y la desinformación. Por eso es importante ser críticos con la información que consumimos en las redes sociales, y no dejarnos llevar por los rumores y especulaciones. Y hablando de rumores y especulaciones, quiero recordarles que todo lo que les he contado en este vídeo son simplemente eso, rumores y especulaciones.
No tenemos una confirmación oficial de lo que realmente pasó entre Kerem y Kaya Arcel, ni de las verdaderas razones de la ruptura entre Kerem y Hande. Por eso les pido que tomen esta información con pinzas, y que no la consideren como una verdad absoluta. En resumen, la reacción de Kerem Bürsin al padre de Hande Erçel ha sido objeto de debate y especulación en las redes sociales. El encuentro entre los dos hombres ha generado todo tipo de rumores sobre la verdadera razón de la ruptura entre Kerem y Hande, y sobre la relación entre Kerem y la familia de Hande. Kerem ha tratado de mantener un perfil bajo sobre el tema, pero sus declaraciones ambiguas no han hecho más que alimentar la polémica. Los fans de Kerem y Hande se han enfrentado en una batalla campal de comentarios, defendiendo a sus ídolos y criticando a sus detractores. Y en medio de todo este caos, las redes sociales han sido un arma de doble filo, permitiendo a los fans expresar sus opiniones, pero también generando odio y desinformación. Así que ahí lo tienen, mi gente hermosa. Un drama digno de una telenovela turca, con emociones intensas, rumores que vuelan y por supuesto, la opinión de nuestro querido Kerem. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan quedado al día con todo lo que pasa con sus actores favoritos. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. No se olviden de dejar sus comentarios sobre lo que les pareció este vídeo y sobre qué otros temas les gustaría que abordemos en el futuro. ¿Qué opinan de la reacción de Kerem? ¿Creen que Kaya Arcel fue justo con él? ¿Les gustaría que Kerem y Hande volvieran a estar juntos? Queremos saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den un like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a nuestro canal si todavía no lo han hecho. Recuerden que aquí les traemos las últimas noticias, los mejores análisis y los chismes más calientes del mundo del espectáculo turco. Así que, ¿qué esperan? Únanse a nuestra comunidad y no se pierdan nada. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos.